Hola familia, vamos a seguir con el tutorial de Godot. Voy a seguir con el código del Pong que dice y lo voy a seguir porque me da la base para hacer una explicación cortita hoy sobre dos cosas, una principal y una de regalo. La principal es comunicación con un servidor, ¿de acuerdo? No con un servidor, sino con una máquina servidora. Festival del humor. Vamos a conseguir que el juego que hagamos se conecte con otra máquina, que también haremos nosotros, que programaremos nosotros, para realizar algún tipo de acción que no pueda realizar localmente. En el ejemplo voy a poner un caso muy tonto de algo que se podría hacer en el juego, dentro del juego, pero que en este caso lo voy a mostrar para que veáis la equivalencia y para qué se puede usar. De hecho, lo que vamos a hacer es que le vamos a añadir un mensajito eh, de ánimo cuando se marca un gol o cuando hay un empate. Para que veáis cómo va, aquí tenemos el jueguecito. ¿Veis? Recordad que le añadimos los sonidos en el último tutorial. Juega las notas aquí. Y ahora pongamos que tiene una embolia. Marca. ¿Veis abajo que salió gol? Y si os dais cuenta, hace un efectito de desvanecimiento, que ese es el extra. Vamos a ver cómo podemos hacer algo como un desvanecimiento o algo que dependa del tiempo. Si os dais cuenta, si marco otra vez el rosa, va a ser un mensaje que es diferente. En realidad es un mensaje aleatorio generado en un servidor. El servidor es también mi ordenador. No es un ordenador diferente, pero podríais hacer que fuera un ordenador diferente. Y cuando ese empate se da cuenta, pues está ahí, ese empate. Si uno marca gol, si hay empate, dice que es un empate. Esa decisión no se toma en el juego. El juego lo único que hace es decirle al servidor que se ha marcado un gol y qué resultado llevan. Y el servidor decide cómo responder, responde y el juego lo aplica. Eso, si no estáis muy relacionados con, lo diré, con redes y con programación de redes, os explico por encima, mientras que sea muy rápido, cómo funciona esto. ¿Cómo funciona? No, es una vista por encima. Vosotros tenéis vuestro juego y vuestro juego está en un móvil. Esto es un móvil, aunque no lo creéis. ¿Por qué es un móvil? Porque tiene antena. Estáis en un móvil o estáis en una tablet. ¿Por qué es una tablet? Porque la pantalla ocupa mucho espacio. ¿Por qué no tenéis un PC o un portátil? ¿Por qué es un PC o un portátil? Porque acabo de decirlo, tampoco hace falta que lo sea, ¿de acuerdo? Y aquí están vuestros monigotes del juego. Yo solo he probado la comunicación desde la compilación en Windows. Entiendo que Godot lo que hace es lo que se llama un wrapper, es decir, envuelve los comandos del script y la librería de forma que él después para cada plataforma hace lo mismo. Estos juegos, uy, Dios mío, madre de Dios. Estos dispositivos que están jugando al mismo juego, en algún momento se van a conectar a Internet. O a una red local, en fin, a una red cualquiera, en nuestro caso va a ser Internet. Y en algún otro sitio de Internet habrá una máquina, es decir, un ordenador. ¡Ostras, por Dios! Que tendrá forma de ladrillo roto, como podéis observar. Y... pues pinto mejor que programa, ¿eh? Imaginaos. Madre de Dios. Madre de Dios. Aquí mejor. Un ordenador que estará en algún sitio. Vaya. Que ejecuta cierto código. Este código que está aquí toma decisiones. Entonces, el protocolillo lo que hace siempre, el protocolillo, los mensajes siempre hacen esto. El juego escribe algo, los routers que hay por internet y los switches hacen su trabajo y llevan el mensaje al servidor. ¿Cómo saben que tiene que llevar al servidor a ese servidor? Porque aquí lo que se le da es una URL o una URI, dependiendo de, bueno, en fin, en qué contexto estéis, se llama de una forma u otra, según lo rigurosos que queráis ser. Una URL, igual que se escribe en un navegador. ¿Por qué es una URL? Porque el protocolo que vamos a utilizar para todo esto es HTTP. ¿Qué os sonará de HTTP // que se pone antes de las direcciones en los navegadores? Cuando tú escribes esto en el navegador, lo único que estás diciéndole es el protocolo que se va a usar, que casi siempre es HTTP.
Pues sonarán otros como FTP a lo mejor, FTP, ¿de acuerdo? Que para los archivitos, o puede incluso sonar algunas. Si sabéis lo que es un telnet, no os hace falta explicación, ¿vale? Dependiendo de lo que utilicéis. En cualquier caso, HTTP es el protocolo que se usa. De manera que este dispositivo, que es el cliente, se llama, esto es un cliente, busca un servidor. ¿Y cómo sabe quién es su servidor? A través de una URL. ¿Esto dónde está? Programado en el juego. Será un recurso del juego que sabrá cuál es la URL que tiene que usar para ciertas tareas. En nuestro caso tenemos una, que es una URL a la que le decimos qué valores se han marcado, están en los marcadores, y ya está. Una vez que el servidor recibe este mensaje, siempre devuelve una respuesta. ¿Y a quién le responde? Pues al que él sabe. Él no lo sabe, sabe la red, en realidad. Bueno, pero él recibe aquí una referencia de quién le ha pedido información, devuelve y le responde de alguna manera. ¿Qué tenemos que hacer en el cliente? Pues un código que envíe mensajes y espere respuestas. ¿Qué mensajes y qué respuestas? En nuestro caso, para HTTP vamos a usar solamente un comando. HTTP define varios comandos. Estos son get, post, delete, update, en fin, hay varios. No, todo. Nosotros vamos a utilizar solamente el get a modo de ejemplo. Y aparte porque en realidad la función que vamos a ejecutar le basta un get. El get debe mantener el estado de la máquina, se dice, es decir, el servidor no debe sentirse afectado por el get. Si yo hago un get a un servidor, no puedo dar de alta registros en el servidor, no puedo cambiar respuestas del servidor, simplemente en tiempo real se genera una respuesta, dependiendo de lo que yo le pida, y él me la da, y punto. Y es lo que vamos a hacer. Es decir, vamos a mandarle los resultados del partido, los resultados instantáneos del partido, pero él no los va a almacenar. Si quisiéramos almacenarlo, deberíamos hacer un post o un update. Pero por ahora vamos a hacer solamente un get para que veáis cómo funciona. Y básicamente esta es la preciosa estructura que tiene todo esto. No tiene mucho misterio en realidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos este cliente dentro de nuestro juego? Pues con una clase que tiene Godot, que es HTTP client, en este caso. ¿Y cómo hacemos esto? Como nos dé la gana. Podemos hacerlo en un montón de lenguajes. ¿Yo qué voy a hacer para el ejemplo? Voy a coger un lenguaje amado por todo el mundo y querido por todo el mundo. No, no es Java, es más querido que Java. Es PHP. Ya habéis visto cómo queda el jueguecito, es decir, se juega normal y siempre se muestra un mensajito. No voy a programar en tiempo real porque perdemos bastante tiempo, os voy a enseñar las modificaciones que hacen falta. Si lo veis, necesitamos por una parte código de servidor, que es el PHP, código del cliente HTTP, que está dentro del juego, y poco más. Y ya está. De hecho, un poco nada más. Código PHP. ¿Cómo se ejecuta el PHP? PHP os hace falta un servidor. ¿De acuerdo? Si no sabéis lo que es un servidor, no voy a pararme en este tutorial a explicar lo que es un servidor, pero os podéis instalar el WAMP. WAMP, lo voy a pintar aquí. Si estáis en Windows, evidentemente es el WAMP. O podéis instalar el LAMP o un XAMPP en general. Estos son lo que se llama un stack. Te instala para la plataforma que quieras, para Windows, para Linux, el Apache, que es el servidor. Te instala MySQL y te instala PHP. Entonces con esto veréis un iconito cuando lo instaléis aquí abajo y tenéis el servidor WAMP andando. No os voy a explicar cómo se configura, pero básicamente con esto podéis ejecutar código PHP. ¿Cómo se ejecuta el código PHP? Pues podéis utilizarlo en la consola, escribir como un comandito, como un div de la consola de MS2 de Windows, o lo suyo es ejecutarlo sobre el navegador. Entonces, si nos vamos al navegador, yo tengo ahora mismo mi servidor andando, no sé por qué esto está en verdecico. Tengo mi archivo PHP que os he enseñado, que ahora os explicaré, andando copiado en una carpeta de ese servidor, que de hecho es localhost, godot.pong, y el archivo se llama chirin.php. Si veis esta línea de aquí, lo que estoy haciendo es, como si fuera una dirección de internet, igual,
que está definido por esto. Localhost es que es mi ordenador, no estoy accediendo a Google, ni a Facebook, ni a mi página de bichos.com, sino estoy accediendo a mi ordenador ahora mismo. Code.ponk es de la carpeta que yo me he creado. Y cheating.php es nombre del archivo PHP, que es el código de servidor que se llamaría. A la derecha, esto lo veréis en muchas URLs, tenéis numerajos y símbolos. Si os fijáis, la estructura que tiene esto es que separo el nombre del archivo por una interrogación. Esto quiere decir que justo después de la interrogación voy a pasar parámetros en la URL. Parámetros son valores que yo puedo configurar como quiera. ¿Cómo se escriben estos parámetros? Pues se les da un nombre igual y un valor. En este caso son numéricos, que son el score del 1 y el score del 2. Podéis poner aquí ahora and nombre del 1 Pepe and nombre del 2 Juan. Aquí podéis poner lo que os dé la gana, bueno, hasta cierta longitud limitada, pero bueno, no me voy a preocupar por eso. Podéis ir encadenando distintos parámetros con el ampersand. ¿Qué va a pasar? Que cuando ejecutemos esta línea en el navegador, al código del servidor, es decir, esto lo que va a hacer es ejecutar el código del servidor que está en el archivo cheating.php. Cheating.php se activará y podrá o no podrá usar estos parámetros y los utilizará para calcular cosas o para tomar decisiones. En nuestro caso, yo le doy aquí 0 y 2. ¿Qué me ha respondido el servidor? Pues el servidor me responde con un texto. Este texto es de formato JSON. ¿Por qué JSON? Os escribo aquí PHP que da un JSON. JSON es este formatito de aquí, que es un formato que se llama de serialización para objetos de JavaScript originalmente. Básicamente tienes una estructura en la que tienes algo muy parecido a lo de aquí, arriba. Tienes pares con un nombre y un valor. En este caso el servidor lo que me ha respondido es, oye, en tal instante te he respondido esto. Un texto, el que sea, con tal instante. ¿Dónde se calcula esto y dónde se elige este texto? Pues se elige en el archivo cheating.php. ¿De acuerdo? Así que tenemos que ver cómo hace cheating.php su trabajo para que nos responda con esto de aquí. ¿Y por qué JSON? JSON lo he elegido porque es parecido en funcionalidades al XML, pero es mucho más fácil de leer para personas. Es decir, tú un archivo XML puedes contener mucha información ordenada, que es lo chulo. Lo chulo es que puedes ordenar la información, pero es bastante infernal para leerlo a mano, a ojo que diga. Entonces JSON se lee bastante bien, sobre todo para mensajes cortitos y pequeños. Así que usamos JSON, que tiene un poquito más de sobrecarga, que se dice, de overhead, pero que es muy útil para transmisiones sencillas, sobre todo como esta. Así que nos vamos a nuestro código de servidor y vemos aquí que me he creado una clase cheer, que es ánimo, Vitore, o algo así, que hace cosas. No las explico por ahora, voy a cerrar esto. El código que se ejecuta, tal como entra en PHP, es que me guardo en una variable lo que venga en el parámetro de la URL que se llama S1. Esto es un comando de PHP que dice, oye, ¿os acordáis cuando os conté que había el comando get, post? Este es el get. Pues me está diciendo, oye, píllate del get el parámetro S1 y del get el parámetro S2. De forma que score 1 y score 2, en el caso que yo os he enseñado, aquí van a valer 0 y 2. Cuando se ejecute el código, si yo aquí pongo 3 y 2, pues valdrán 3 y 2. Se crea un objeto cheer del tipo de la clase que os he enseñado antes al que le pasa los dos scores, las dos puntuaciones en el constructor. Y ahora lo último que hace es preparar la respuesta que nos va a dar. En la cabecera de la respuesta, los mensajes HTTP van siempre con una cabecera y un cuerpo. Esto es útil para que vuestro navegador o vuestro programa sepa, el cliente, sepa con qué tipo de datos está tratando. Aunque tú lo sepas, al programarlo, está bien utilizar el content type para explicarlo, para que las librerías intermedias y para que todos los aparatos electrónicos que están en la red intermedio sepan qué tipo de datos están mandando. Esto es bueno usarlo y no tampoco entrar en mucho detalle. Según el tipo de datos que mandéis, si ponéis texto, si en vez de ser un JSON mandáis un texto con un numerito, ponéis plain text, text plain, nunca me acuerdo. Buscáis información sobre las cabeceras y
Tan fácil como poner aquí la cadena que haga falta. Y ahora lo que hacemos es que esta clase que hemos creado la convertimos a JSON. Esto es un método que tiene PHP, no tienes que codificarlo tú. Ah, mira, está aquí TextExplain, está aquí, esto lo hice pruebas sin JSON, con texto. Ahora, das cuenta que lo que hemos hecho es, tomamos los valores, nos creamos una clase de un tipo y generamos una respuesta. Esto es lo que debe hacer un código de servidor casi siempre. Aquí en medio lo que podréis hacer es, si estáis, por ejemplo, imaginad que vuestro juego lo que hace es hacer un submit de las puntuaciones. Termina la partida y queréis llevar una tabla de partidas, de cómo ha quedado la gente, que eso está bastante chulo. Haréis un post, no haréis un get, porque vais a meter registros en la base de datos del servidor. Y aquí como mucho faltaría trabajar con la base de datos o realizar algún tipo de operación como esa, que podría hacerse de todas formas dentro de la clase. Pero aquí no queda aquí claro que se puede hacer. O sea, podría haber un método que fuera chir update database. Bueno, y yo con punto no, por Dios, PHP. Me lío. Vale, podéis hacer esto. Así que vamos a ver esta clase chir. Chir básicamente tiene un array de posibles respuestas. En este caso he puesto 4, tampoco me he quebrado. Un texto para cuando hay un empate. Y ahora aquí os dais cuenta, tengo definidas como atributos de la clase, como dos variables internas de la clase, los dos campitos de texto que me estaba devolviendo el mensaje. Esto es porque PHP me deja coger una clase, un objeto de una clase, mejor dicho, y serializarlo directamente en JSON. Y él me genera una cadena que equivale en JSON a lo que sería la estructura de un objeto, que es muy sencillo de usar. Así que tenemos aquí el cheer. Este es el constructor que se llama, aquí es donde se crea. Básicamente le digo, oye, méteme en timestamp la fecha de hoy con este formato, del instante, la fecha no, el instante, con una escala de segundos. Tampoco hay mucho problema en este código. Y ahora simplemente tomo una decisión estúpida, que es que si las dos puntuaciones son iguales, entonces el texto que me vas a poner es el texto de empate, y si no son iguales, entonces vamos a poner un texto de ánimo, que vamos a cogerlo de manera aleatoria entre los elementos del array. Es decir, si las puntuaciones que me llegan a través de los parámetros, estas dos, son iguales, siempre respondemos con it's a type. Si son diferentes, respondemos con estas 4 aleatorias. ¿Cómo vemos que funciona esto? Cogemos este archivito, lo grabamos con nuestra extensión PHP, lo copiamos en la carpeta del servidor donde queramos acceder a la URL, es decir, a nuestra ruta del servidor, que para las pruebas será local, y ponemos una línea aquí encima y empezamos a darle, actualizamos, ¿vale? F5. Si os dais cuenta, cambia cada segundo, cambia aquí el texto del segundo, más o menos, no estoy haciéndolo a un segundo siempre, se incrementa y el texto aparece aleatorio. Si os dais cuenta, nunca aparece el it's a tie porque los parámetros de aquí son diferentes, 3, 2. En cuanto llevo aquí dos números iguales, 3, 3, y actualice it's tie. Siempre va a ser esa tie y cambia aquí el tiempo. ¿Qué hacemos desde el juego? Vamos a recibir una cadena como esta. Y debemos de hacer el proceso inverso, es decir, coger un archivo, un texto JSON, perdón, y convertirlo en valores que podemos manejar. Pues vamos a Godot. Ya hemos terminado la parte de servidor. ¿Te das cuenta de lo sencillo que es? Es un archivito de texto, o sea, será tan complicado como necesitamos en el juego, pero que básicamente consiste en hacer, cuando habla la gente de código de servidor, es hacer algo que se ejecuta en un servidor que ofrezca algo a través de Internet, que recibe peticiones definidas por una URL y después un cuerpo de mensaje, que en el caso del get es muy sencillo, toma decisiones y responde. Toma decisiones y responde, siempre igual. Así que nos vamos ahora a nuestro juego y vemos dónde metemos esta decisión, este resultado. Daos cuenta que estamos siempre llamando al servidor cuando se marca un gol. Es decir, hasta que no se marca un gol no se sabe, no se necesita. Así que va a estar posiblemente en el método de resolver colisión scoring. Ahora, los que controléis de red y de cómo funciona esto. Está hecho con un polling. Eso significa que mandamos el mensaje y esperamos respuesta. Es decir, no hay ningún tipo de control de error, no hay ningún tipo de control de tiempo explícitamente. Es decir, no hay un keep alive, no hay un tiempo de caducidad del mensaje, salvo el que venga implementado dentro de la librería. Es decir, no estoy controlando errores, estoy en local y sé que va a funcionar porque, bueno, en fin, las condiciones son muy buenas.
Esto habría que hacerlo mejor. Pero como lo que quiero es demostrar cómo funciona, tampoco me voy a complicar la vida. Así que, donde tenemos el código de resolver la colisión, en realidad ahora lo que hacemos es que, bueno, lo he refactorizado un poco, y lo que hago es que apunto aquí para quién es el punto, si es para el jugador 1 para el punto o jugador 2, y si no hay colisión se va a mantener null. Así que después de decidir a quién de los dos si hay colisión de marcado, es decir, si será por los extremos, si es distinto de null es que alguno ha marcado. En ese caso, pues actualizamos los marcadores y todo este código, que está aquí sin sacar, es el código de actualización. Entonces, ¿cómo se utiliza esto? Os recomiendo pillaros un archivo que está para compartir, que lo pondré en la descripción, que es este archivo que está aquí arriba definido como, ¿dónde lo tengo? El preload, vale, rpc.gd. Básicamente, el compañero, no recuerdo el nombre, ahora lo escribiré supongo, ha condensado toda la funcionalidad de la clase HTTP Client de Godot y lo ha metido en una clase, en un script sencillito, al que puedes llamar con get, post y con unos cuantos métodos más. Muy fácil de usar. Internamente funciona con una espera y la verdad es que funciona bien para peticiones pequeñas. No sé si se le mete mucha caña, si se empezará a fallar. Por ahora es una forma fácil. Podéis leer ese código porque básicamente lo que hace es un if para cada caso, coger los parámetros, meterlos en el formato que debéis meterlos y para adelante. Si no os queréis preocupar, simplemente cogéis ese script, lo incluís en vuestro proyecto y aquí lo que hacemos es un preload. Es decir, en la clase del juego, en el Pong, hago un preload del script directamente y en el init me creo la clase nueva, o sea, lo creo. Este es el código del RPC que está, a ver. ¿Cómo accedo yo directamente? No. File system. Está aquí. Me he creado este archivo que básicamente lo que he hecho es copiar. ¿Por qué no lo abre? ¿En serio? No entiendo qué pasa aquí. No sé por qué no. Si yo le tiro aquí 2 veces, ¿por qué no me abre el script este? Bueno, pues no, vamos a abrirlo aquí. Vale. Este es el archivo que ha hecho. A esto, Bibi. Bibi de bpy.org. Tiene hecho 4 comandos, el get, el post, el put y el delete. Y ahora he puesto en duda, he puesto que había update, ahora tengo yo que pensar si realmente update. Básicamente se crea todos los métodos dentro de la clase, el get, el post, el put, el delete. No está completo el código todavía, le faltan cosas como encoder y tal. Compone la request en en HTTP. Es un proceso todo muy if, else, es muy tonto. Lo que pasa es que es muy cómodo usar este archivo. Está para descargar directamente de GitHub, o sea que es fácil. Compone los errores y parsea los textos. Muy, muy tonto. Tan tonto que solamente hay que usar get URL, post, la URL y el cuerpo, put URL y el cuerpo o un delete URL. Y ya está. En nuestro caso, este método de aquí, el get. Para añadir este código, lo que hacéis es os creáis un script nuevo, lo grabáis como .gd, darle extensión porque si no, no lo reconoce como recurso. Y yo he copiado la forma que tiene el de hacerlo, que es con un preload. Aquí hace una precarga del script y en la inicialización del juego se carga un objetito que es RPC con el guión aquí, que está oculto, está privado, digamos, con este objeto. En cualquier parte del juego, recordad que tenemos referencias a game, con lo cual game.rpc, .get lo que sea, .post lo que sea, podréis hacer peticiones. Ya lo haremos mejor, insisto, con eventos y con mensajes, cuando tengamos una estructura clara, pero por ahora, para los que no controléis demasiado y lo veis claro así, lo vamos a seguir haciendo así, haciendo llamadas directas a todos los métodos. Entonces, aquí básicamente lo que hemos hecho es añadir el RPC este, de forma que en la pelota, recordad cuando sabemos que hemos marcado, ¿qué hacemos? Bueno, actualizamos, ya he dicho. Ahora, esta URL, daos cuenta que es la misma que yo he puesto en el navegador. ¿De acuerdo? ¿Hasta dónde? Hasta el valor de S1. Yo he puesto en el navegador un 0, un 3, un 4. ¿Aquí cuál va? Pues, puñetas, la puntuación del jugador 1, convertido en cadena, en string.
Seguimos la cadena, es decir, componemos la cadena con los valores de las puntuaciones. Ahora, ¿qué hacemos? Cogemos, nos creamos una variable que sea la respuesta JSON, que está aquí, y hacemos la petición que os he dicho. Llamamos al método get del objeto RPC de game, que es el que hemos creado en el init. Entonces, ¿qué le pasamos? Esta URL. Lo que va a hacer es pedirle al servidor, oye, dame lo que tengas en esta URL. Justo cuando el servidor dé la respuesta, este código, este JSON response va a estar lleno. Puede estar lleno con un error, puede estar lleno con muchas cosas. No estoy comprobando los errores. Vamos a suponer que está funcionando bien. Esto habría que pararse, pero eso lo buscáis cómo hacerlo en tutoriales de HTTP, no de Godot. Con la respuesta, bien. ¿Qué hacemos? Pregunté en el foro porque no sabía si había algo que me convirtiera en JSON. Es decir, me puse a hacerlo con JSON y no sabía si había alguna forma de revertirlo. Y la hay. Os pondré también el enlace al foro. ¿No lo tengo aquí a mano? No lo tengo aquí a mano. Con diccionario. Te creas un diccionario que se crea con la abre y cierra llave. Esto es un objeto diccionario de Godot. Aquí me creo una variable vacía de texto para almacenar el texto que va a pintarse. Y llamamos al método parseJSON. ParseJSON. Daos cuenta, le paso al método parseJSON del diccionario la cadena JSON que hemos recibido, que es esta. ¿Vale? Esta respuesta del servidor que nos ha llegado es un parámetro que le paso al diccionario. Cuando esto funcione, es decir, cuando este error sea ok, es decir, de parseJSON te devuelve si el objeto se ha creado bien o no. Puede pasar que el texto JSON esté mal compuesto, entonces no da una clase buena, no genera bien y debería darnos error. En ese caso, pues nos muestra este server error en el texto. Lo veremos en el juego. Muy feo, pero nos daría una pista de que estamos haciendo algo mal. Y si está todo correcto, ¿qué hace? Toma del diccionario el campo text. ¿Por qué el campo text? Pues el campo text porque yo he llamado text al campo de este mensaje donde está el texto que queremos pintar. Que a su vez, esto yo no lo he llamado en el mensaje sino en el código de servidor y es este var text. Es decir, ¿os das cuenta de lo que estamos haciendo? En el juego, en el cliente, estamos accediendo a un campo de un diccionario cuyo nombre se corresponde con el nombre del atributo en la clase del código de servidor. Esto es lo que se llama serializar objetos. Estamos creando una cosa en una punta de una red, lo empaquetamos de alguna manera que pueda viajar por la red, en este caso por una red que el protocolo es HTTP, una red TCP/IP con un HTTP encima, y llega al otro extremo y somos capaces de extraer la información directamente con los mismos nombres y las mismas referencias que en el texto del servidor, que en el código del servidor. Así que, aquí, una vez que estemos aquí, lo que hemos hecho es extraer. Y diréis, ¿y el timestamp? No lo estoy usando. No me lo puse por añadir un campo extra para que veáis que podemos añadir más. Podría servir para que, si estamos recibiendo muchos mensajes a la vez, no tienen por qué llegar en orden. Entonces podemos tendríamos una cola de mensajes que van llegando del servidor, supongamos que hubiera mucho tráfico por algún motivo, y tú procesas la cola y lo que haces es que la cola que tienes la ordenas por fecha y vas procesando los más antiguos, en orden de antigüedad. En nuestro caso, como sale un mensaje de cada vez que hay un gol, no hay problema, no hay por qué usarlo. Y ya está, después de hacer este sec test. Daos cuenta, hemos hecho un código de servidor que reacciona ante la petición, hacemos la petición desde el cliente, que es el juego, con la clase HTTP client, que en realidad está envuelta de un wrapper, que es el de Bibi. ¿Bibi? Ay, se me ha vuelto a olvidar el nombre de este hombre. Bibi, que es el código de Bibi, que os quita mucho trabajo de hacer vosotros esto, básicamente. Y ya está, y parsear la respuesta, es decir, convertirla en lo que queramos nosotros, que con el parse JSON del diccionario es inmediato. Creo que he añadido, aquí hay 8 líneas de código más que en el último ejemplo, quitando que hemos cambiado esto de aquí. Aquí hay otras cosas que no son de la comunicación, otras 2 líneas aquí, otra línea aquí. Vamos a añadir 15 líneas y estamos comunicándonos con el servidor. Después, para cada mensaje que queráis hacer con el servidor, tenéis que añadir unas cuantas líneas más, desde luego. Pero es bastante fácil de escalar, no tiene mucho problema. Igual que esto habría que meterlo en una función, habría que ordenarlo. Pero es muy poco código para las funciones que tenemos. ¿Qué es lo siguiente? Daos cuenta, esto ya es el regalito.
que cuando marca aparece el texto y veis que se funde en un tiempo. Esto es una chorrada, ¿vale? Os lo explico rápido. En el Pong, recordad que Pong no tenía process, estaba sin process porque lo único que hacía era inicializar. Ahora le hemos añadido el process y en el process lo que hago es que pinto el texto del servidor, pero lo pinto cambiando la opacidad. Entonces el proceso es, cuando la pelota pasa y se marca un gol, se llama a Start Fade Server Text, que es este método, que es the game. Entonces dice al juego, oye, que alguien ha marcado. Empieza el fade, que es el decaimiento, digamos, el fade out, sería, del texto. Dice, vale. ¿Qué hace él? Dice, vale, pues voy a tardar 100 en hacer esto. ¿100 qué? 100 ticks de proceso. Esto se podría hacer exacto teniendo en cuenta el parámetro delta del proceso. De nuevo, no me complico la vida. Tampoco quiero una cosa súper precisa. Quiero que durante un tiempo esté el texto fijo y después desaparezca. Entonces le he puesto un valor 100 que teniendo en cuenta que no sé cuánto tiempo tardaba esto, pero en relación con los frames por segundo tenía sentido. Así que va a estar como un par de segundos el texto. El server text time, que es una variable que me he creado en el juego, a 100. Si en vez de 100 sale 80, 80, o 500, 500. Depende de la cantidad que queráis. GetNode. Server text, es decir, cogemos el label del texto del servidor. Ah, bueno, eso no lo he explicado antes. Me he creado un label con el texto para pintarlo, ¿de acuerdo? No para eso que ya lo explicamos. En algún sitio hay que pintar el texto. Y le ponemos este set opacity a 1. Es decir, cuando se marca el gol, directamente reseteamos el contador, que este es el contador del tiempo que va a pasar, y lo ponemos opacidad 1. Opacidad 1 es que se vea el texto. ¿Vale? ¿Por qué lo ponemos a 1? Porque lo que vamos a hacer es hacerlo desaparecer, con lo cual cuando vuelva a aparecer el texto debe estar visible, porque lo habremos dejado a 0. Y ya está. Esto se hace como inicio. Es decir, enciendes el tick y dejas el texto visible. ¿Por qué no hago más nada? Porque ya tenemos un proceso que se ejecuta a cada paso de ejecución del reloj, que es este proceso del juego. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decrementar ese contador de 100 hasta 0 y durante la primera mitad dejamos la opacidad al 100% y durante la segunda mitad, ¿qué hacemos? Vamos decreciendo desde el 100% hasta el 0%. ¿De qué manera? Linealmente. Podemos hacerlo con lo que se llama el easing, el que queramos, pero no me voy a complicar la vida. Entonces, por cada paso del juego, si el server text time es mayor que 0, le resta 1, que va de 100, 99, 98 hasta el 0, y además, si aparte de ser mayor que 0 es menor que 50, es decir, está en la segunda mitad, oye, coge este server text y pone la opacidad a ¿cuánto? A server text time partido por 50. ¿Por qué entre 50? Porque es el valor que hemos puesto ahí. ¿Qué va a pasar? Que para la primera vez que entre va a estar en 50, de hecho va a estar en 49, me estoy dando cuenta por el código. Esto está mal, no se nota, pero esto debe ser igual. La primera vez que entre va a ser de 50, con lo cual 50 entre 50, no, estaba bien. 49 entre 50 es algo menos de 1. Eso quiere decir que cuando pase de 50 va a bajar de ese 1 al que lo fijamos. Conforme siga aumentando server text time, o sea, se vaya decrementando, perdón, server text time, este server text time entre 50 va siendo cada vez más pequeño. Llegará a un punto en el que server text time valga 1, que de nuevo me acabo de dar cuenta que esto está mal. Esto sí que es igual, mayor que 0, porque en algún punto será 0. Uy, me riñe porque he puesto el igual delante. Ahora. Esto va a seguir ejecutándose hasta que server text time valga 0, que 0 entre 50 es 0, con lo cual la opacidad es 0. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir recorriendo desde 1 hasta 0 todos los niveles de opacidad a la velocidad que el juego vaya andando. De esta manera, durante la primera mitad de los 100, la opacidad es 1 porque la hemos fijado al principio a 1, y en la segunda mitad va a seguir decrementando y además va a pasar por este if y va a ir bajando la opacidad, con lo cual hacemos ese efectito de fade out. Así que ya tenéis aquí un texto que viene del servidor y que decrementa. ¿Veis? Se queda un rato activo y después baja. Y esto se ha acabado, ha quedado un tuto larguito, ha quedado larguito, pero bueno, teniendo en cuenta que lo de la comunicación de red suele ser algo difícil de explicar y tal, me parece que merecía la pena. Tengo que poner abajo bastante texto, no sé si lo pondré del tirón cuando suba el vídeo,
pero hay que agradecerle a varias gente, sobre todo del foro de Godot, que han sido muy majos y me han respondido el diccionario. Y hay que agradecerle a Vivi el código que hizo para la clase del HTTP Client en la RPC, porque es muy cómodo de usar. Y bueno, como está en el GitHub, habrá ocasión de mejorarlo. Cuando veáis este vídeo, no sé cómo estará la versión del código, la verdad. Pero posiblemente esté bastante mejor que ahora. A la familia, nos vemos y ya en el siguiente tuto de Godot, no sé lo que haréis. Pedidme cosas en los comentarios y suscribíos, favoritos, compartir el vídeo, que está chulo el motor este, hombre. Venga, chao familia.